En el corazón de Madrid. Bajo el sol implacable de un mediodía de verano. Alejandro irrumpió en el apartamento que compartía con Miguel. Solo para encontrar a su esposo en la cama con un desconocido. El shock lo paralizó, Miguel. El hombre con quien había construido una vida secreta durante 5 años. Lo miró con ojos llenos de culpa y pánico. En ese instante, el mundo de Alejandro se derrumbó. Y una rabia ciega lo impulsó a huir. Dejando atrás no solo su hogar, sino también la ilusión de un amor inquebrantable. Alejandro corrió por las calles abarrotadas de la Gran Vía. El corazón latiéndole como un tambor de guerra. ¿Cómo había llegado a esto? Recordaba el día en que se conocieron. En una fiesta universitaria en Barcelona. Donde Miguel, con su sonrisa confiada y su forma de hablar sobre literatura española, lo había cautivado al instante. Alejandro, un profesor de historia de 28 años, siempre había sido reservado, ocultando su orientación sexual por miedo al rechazo de su familia conservadora en Sevilla. Miguel, un abogado de 30 años, provenía de un entorno más liberal en Madrid. Pero incluso él mantenía su relación en las sombras, temiendo repercusiones en su carrera. Habían construido un mundo propio. Un refugio donde el amor fluía sin juicios. Pero ahora todo parecía una mentira. De vuelta en su pequeño piso alquilado en el barrio de Malasaña, Alejandro se derrumbó en el sofá. Las lágrimas brotando sin control. Revisó su teléfono, mensajes de Miguel inundaban la pantalla. Suplicando una oportunidad para explicar. No es lo que piensas. Alex. Por favor. Háblame. Pero Alejandro sabía lo que había visto. El desconocido era un colega de Miguel. Alguien que había mencionado casualmente en cenas. La traición cortaba profundo. No solo por el acto físico, sino por la ruptura de la confianza que había sido el pilar de su relación. ¿Cuánto tiempo llevaba esto ocurriendo? ¿Era él solo una fachada para Miguel? Esa noche, Alejandro no durmió. En cambio, revivió momentos clave, su boda secreta en una playa remota de la Costa Brava, donde intercambiaron votos bajo las estrellas, prometiendo lealtad eterna. Habían evitado una ceremonia pública por temor a las reacciones familiares. La familia de Alejandro, católica devota, aún lo presionaba para que se casara con una mujer y tuviera hijos. Su madre, doña Carmen, llamaba semanalmente, insinuando nietos y una vida normal. Miguel, por su parte, lidiaba con un padre homofóbico que lo había desheredado al enterarse de su orientación años atrás. Juntos, habían encontrado fuerza en su unión. Pero ahora esa fuerza se volvía contra ellos. Al día siguiente, Alejandro decidió confrontar a Miguel. Se encontraron en un café neutral, en la Plaza Mayor, rodeados de turistas ajenos a su drama. Miguel llegó con ojeras profundas, su habitual confianza evaporada. Alex. Fue un error. Estaba estresado por el caso en el bufete. ¿Y él? Solo fue una vez. Alejandro lo miró fijamente. El dolor transformándose en ira. ¿Una vez? ¿Y eso lo justifica? Hemos luchado contra el mundo por esto. Y tú lo tiras por la borda. Miguel extendió la mano. Pero Alejandro la rechazó. La conversación escaló. Miguel admitió que el estrés laboral y la presión de ocultar su relación lo habían empujado a buscar consuelo elsewhere. Siento que vivo una doble vida. ¿Tú lo entiendes?
¿verdad? Pero Alejandro no lo entendía, para él. La lealtad era absoluta. La discusión terminó en gritos contenidos, atrayendo miradas curiosas. Alejandro se levantó y se fue, dejando a Miguel solo con su remordimiento. En los días siguientes, el aislamiento lo consumió. Evitó llamadas de amigos comunes, temiendo que supieran la verdad. Su trabajo como profesor se resintió, en clase. Divagaba sobre la historia de España. Pero su mente estaba en otro lugar. Una alumna le preguntó si estaba bien. Y él forzó una sonrisa. Internamente, debatía, perdonar y reconstruir. O cortar de raíz. La sociedad española, aunque progresista en leyes como el matrimonio igualitario desde 2005, aún albergaba prejuicios en círculos conservadores. Alejandro temía que revelar la traición expusiera su vida privada a juicios ajenos. Mientras tanto, Miguel no se rindió. Envió flores, cartas manuscritas, recordando viajes a Granada donde habían explorado la Alhambra de la Mano. Pero cada gesto avivaba la herida en Alejandro. Finalmente, decidió contarle a su mejor amigo, Pablo, un activista LGBT en Madrid. Pablo lo escuchó en un bar de Chueca, el barrio gay de la ciudad. Tienes que decidir qué quieres, Alex. El perdón no es debilidad. Pero tampoco es obligación. Pablo compartió su propia historia de traición. Cómo había elegido dejar ir y encontrar paz. Eso plantó una semilla en Alejandro, quizás la libertad estaba en soltar. Sin embargo, la presión familiar complicó todo. Doña Carmen llamó esa semana, insistiendo en una visita. Hijo, ¿cuándo vas a traer a una novia? Tu padre y yo no somos eternos. Alejandro colgó, abrumado. Si revelaba su orientación y la traición, ¿perdería a su familia? Miguel, por su lado, enfrentaba su propio tormento. En el bufete, rumores sobre su vida personal circulaban. Y un socio conservador lo miró con desconfianza. La traición no solo afectaba su relación, sino su estabilidad profesional. A medida que pasaban las semanas, Alejandro comenzó a reconstruir. Se inscribió en un grupo de apoyo para hombres gays en crisis, donde compartió anónimamente su historia. Escuchar a otros le dio perspectiva, uno hablaba de años de represión familiar, otro de traiciones que llevaron a depresiones profundas. Alejandro se dio cuenta de que su dolor era parte de un tapiz mayor, tejido por la sociedad que aún estigmatizaba el amor entre hombres. Decidió dar un paso, confrontar a su familia. Viajó a Sevilla, el corazón andaluz latiendo con flamenco y tradición. En la casa familiar, bajo el patio lleno de azulejos, reunió coraje. Mamá. Papá. Soy gay. He estado casado con un hombre durante años. El silencio fue ensordecedor. Su padre, don José, se levantó y salió sin una palabra. Doña Carmen lloró, murmurando sobre pecados y la iglesia. Hijo, ¿por qué nos haces esto? Alejandro explicó su amor por Miguel, pero omitió la traición por ahora. La reacción fue un golpe, su madre lo abrazó. Pero con condiciones. Podemos aceptarlo. Pero no lo digas a nadie. Y resuélvelo con Dios. De regreso en Madrid, Alejandro se sintió liberado pero exhausto. Miguel lo esperó en la estación.
Flores en mano. Escuché lo que hiciste. Estoy orgulloso. Pero Alejandro lo detuvo. Necesito tiempo. Tu traición me rompió. Miguel. Lágrimas en los ojos. Esa noche. Solo en su apartamento. Alejandro reflexionó sobre el precio de la honestidad, había ganado autenticidad. Pero perdido la inocencia de su amor. Los meses siguientes fueron un torbellino de emociones para Alejandro. Decidió mudarse temporalmente a un piso compartido en Lavapiés. Un barrio multicultural donde podía reinventarse. Allí, entre artistas e inmigrantes, encontró un respiro de la presión madrileña. Sin embargo, el fantasma de Miguel lo perseguía. Recibía mensajes diarios: te extraño. Déjame explicarte todo. Alejandro borraba la mayoría. Pero algunos lo hacían dudar. ¿Era posible reconstruir después de una traición tan profunda? En el trabajo, Alejandro se enfocó en sus clases sobre la transición española, usando la historia como metáfora de su vida. Hablaba de Franco y la represión, paralela a su propia ocultación. Un colega, Nouti sin su distracción, lo invitó a un café. Se llamaba Carlos. Un historiador de 32 años. Abiertamente gay y activista. Carlos compartió consejos: la sociedad nos obliga a escondernos. Pero eso nos destruye. Tú mereces a alguien que te valore. Alejandro se sintió atraído por su franqueza. Pero rechazó cualquier avance. Su corazón aún pertenecía a Miguel. A pesar del dolor. Miguel. Meanwhile, lidiaba con las consecuencias en su bufete. El colega con quien había tenido el affair. Un ambicioso junior llamado Raúl. Lo chantajeaba sutilmente por ascensos. Si no me recomiendas, podría hablar. Miguel se sintió atrapado, admitir el error significaba arriesgar su carrera. Decidió confrontarlo. En una reunión privada, le dijo: esto termina aquí. Fue un error. Y no te debo nada. Raúl rió. Pero Miguel sostuvo su mirada. Esa noche, Miguel renunció a un caso importante, priorizando su integridad. La familia de Alejandro no facilitaba las cosas. Doña Carmen llamaba constantemente, urgiéndolo a corregir su camino. Ve a confesarte. Hijo. Dios perdona. Su padre permanecía silencioso. Un rechazo pasivo que dolía más que palabras. Alejandro debatía cortar lazos. Pero el amor filial lo retenía. En una visita sorpresa, Doña Carmen llegó a Madrid. En un restaurante de paella. Lo confrontó: ese hombre te ha corrompido. Déjalo y vuelve a casa. Alejandro defendió su identidad: mamá. Esto soy yo. Miguel me traicionó. Pero mi amor es real. Revelar la traición fue un error, su madre lo usó como munición. ¿Ves? Es contra natura. Termina con eso. Herido, Alejandro buscó consuelo en Pablo. En una manifestación por derechos LGBT en la Puerta del Sol, gritaron consignas contra la discriminación. Pablo lo introdujo a un terapeuta especializado en parejas gay. Alejandro asistió solo, explorando su trauma. La traición despierta miedos profundos: abandono, invalidez, dijo el terapeuta. Alejandro asintió, reconociendo cómo su infancia reprimida amplificaba el dolor. Miguel, determinado,
Organizó una sorpresa. Invitó a Alejandro a su antiguo apartamento. Ahora vacío. Quiero que veas que estoy cambiando. Mostró documentos, había salido del closet en el trabajo. Arriesgando todo. Un socio lo apoyó. Pero otro lo marginó. Perdí un ascenso. Pero gané libertad. Alejandro se conmovió. Pero la desconfianza persistía. Cambiar no borra lo que hiciste. Salieron a caminar por el Retiro. Donde Miguel confesó, estaba aterrado de perderte por la presión social. Busqué escape en Raúl. Pero fue cobardía. Alejandro lo escuchó. Lágrimas fluyendo. Por primera vez. Vio la vulnerabilidad de Miguel. Sin embargo, una llamada interrumpió, Raúl. Furioso por el rechazo. Había filtrado rumores en el bufete. Miguel enfrentaba una investigación interna. Esto es el precio, dijo Miguel. Alejandro sintió compasión. Pero también ira. ¿Ves? Tus decisiones nos afectan a ambos. Decidieron pausar. Pero el lazo se tensaba. Alejandro exploró su independencia. Salió con Carlos a un evento cultural. Riendo por primera vez en meses. Carlos lo besó suavemente. Pero Alejandro se apartó. Aún amo a Miguel. Carlos entendió, el amor verdadero duele. Pero también sana. Esa noche, Alejandro soñó con Miguel. Despertando con anhelo. La presión social escaló cuando un periódico local publicó un artículo sobre discriminación en profesiones liberales. Mencionando anónimamente el caso de Miguel. Amigos comunes tomaron partidos, algunos apoyaron a Alejandro. Otros a Miguel. En una cena grupal. La tensión explotó. Un amigo acusó a Miguel de hipocresía, predicas igualdad pero engañas. Miguel se defendió, soy humano. Cometo errores. Alejandro intervino, basta. Esto es entre nosotros. Internamente. Alejandro luchaba con la moral, perdonar era debilidad o fuerza. La sociedad española. Con su mezcla de progreso y tradición. Reflejaba su dilema. En Andalucía. La Semana Santa recordaba sacrificios, en Madrid. El orgullo celebraba libertad. Alejandro asistió al orgullo solo. Bailando entre banderas arcoíris. Sintiéndose parte de algo mayor. Miguel. Meanwhile. Buscó terapia propia. Aprendió sobre su miedo al compromiso. Raíz de la traición. Decidió un gesto radical, proponer a Alejandro renovar votos públicamente. Pero antes. Debía ganar su confianza. El clímax se acercó cuando la familia de Alejandro intervino drásticamente. Don José. Rompiendo su silencio. Viajó a Madrid y confrontó a su hijo en un hotel. Esto no es vida para ti. Vuelve a Sevilla. Encuentra una mujer. Alejandro. Firme. Replicó, papá. Mi felicidad no es negociable. El padre reveló un secreto, años atrás. Había tenido un hermano gay. Desterrado por la familia. No quiero que te pase lo mismo. Era un atisbo de empatía. Pero teñido de miedo. Alejandro abrazó a su padre. Un momento de conexión frágil. Miguel. Enterado por Pablo. Vio una oportunidad. Organizó una reunión familiar sorpresa en un restaurante andaluz. Invitó a doña Carmen y don José. Sin avisar a Alejandro. Cuando Alejandro llegó.
El shock fue palpable. Miguel se paró, señores. Amo a su hijo. Cometí un error grave. Pero estoy aquí para repararlo. Doña Carmen estalló, tú lo has arruinado todo. Don José permaneció callado. Alejandro, furioso por la emboscada, salió corriendo. Miguel lo siguió, quería mostrarles nuestra realidad. Alejandro gritó, no tienes derecho. Esto es mi familia. La traición se profundizó, Alejandro sintió que Miguel había invadido su espacio más sagrado. Cortó contacto total. Bloqueando números. Se refugió en el trabajo. Preparando una conferencia sobre identidad en la España moderna. Investigando. Encontró paralelismos con la literatura de Lorca. Reprimido por su orientación. Eso lo inspiró a escribir un ensayo personal. Anónimo. Sobre traición en relaciones gay. Mientras, Miguel enfrentaba repercusiones laborales. El bufete lo suspendió temporalmente por el escándalo con Raúl. Perdió clientes conservadores. Pero ganó aliados progresistas. En terapia. Exploró su culpa, traicioné no solo a Alex, sino a mí mismo. Decidió un cambio, unirse a una ONG por derechos LGBT. Voluntariando en talleres. Alejandro. En su aislamiento. Se acercó a Carlos. Compartieron cenas. Conversaciones profundas. Carlos ofreció estabilidad, no te traicionaré. Alejandro besó a Carlos una noche. Pero el remordimiento lo invadió. No puedo. Aún pienso en Miguel. Carlos se apartó con gracia, entonces. Lucha por él o déjalo ir. La sociedad amplificaba el drama. En redes. Un hilo viral sobre infidelidad en parejas gay mencionaba casos similares. Generando debates. Alejandro leyó comentarios, algunos condenaban la traición. Otros defendían el perdón. Eso lo hizo cuestionar, ¿era el rígido por no perdonar? Una crisis familiar aceleró todo. Doña Carmen sufrió un infarto menor. Culpando el estrés por el pecado de su hijo. Alejandro voló a Sevilla. Culpándose. En el hospital. Su madre susurró, si te hace feliz. Acéptalo. Pero elige bien. Era un giro, aceptación condicional. Don José añadió, no quiero perderte. De regreso. Alejandro contactó a Miguel. Se encontraron en el templo de Devot. Al atardecer. Mi familia me presiona. La sociedad juzga. Pero mi corazón duele por ti. Miguel confesó, renuncié al bufete. Empiezo de cero en una firma inclusiva. Compartieron un abrazo tentativo. Pero Alejandro puso condiciones, terapia conjunta. Transparencia total. Comenzaron sesiones. Desentrañando capas. El terapeuta destacó, la traición es un síntoma de miedos profundos, rechazo social. Presión familiar. Exploraron Mautún, Alejandro rigidez moral vs. Miguel impulsividad. Progresaron. Pero tropiezos ocurrían. Miguel olvidó una cita. Reviviendo desconfianza. Amigos intervinieron. Pablo organizó una intervención. Urgiendo decisiones. No podéis vivir en limbo. Alejandro decidió, dar una segunda chance. Pero con límites. La reconstrucción fue ardua. Alejandro y Miguel se mudaron a un nuevo apartamento en Chamberí. Simbolizando un reinicio. Asistían a terapia semanal. Practicando comunicación honesta.
Miguel compartió diarios de su juventud, revelando traumas, bullying en escuela por su orientación. Alejandro abrió sobre su miedo al abandono, arraigado en una infancia estricta. Sin embargo, la sociedad no facilitaba. En una cena familiar en Sevilla, doña Carmen intentó ignorar la relación, hablando de amigos. Miguel soportó. Pero Alejandro confrontó: mamá, es mi esposo. Tensión estalló, don José defendió a su hijo. Un avance. Regresaron exhaustos, pero unidos. Profesionalmente, Miguel floreció en su nueva firma, defendiendo casos LGBT. Alejandro publicó su ensayo, recibiendo elogios. Pero Raúl reapareció, enviando mensajes amenazantes. Miguel lo reportó a la policía, cerrando ese capítulo. El precio: estrés postraumático. Noches de insomnio. En un viaje a Barcelona, revivieron su encuentro. Caminando por la Rambla, Miguel propuso: casémonos de nuevo. Públicamente. Alejandro aceptó, pero con dudas. La ceremonia en una plaza, con amigos y familia, fue emotiva. Doña Carmen asistió, llorando. Don José dio un discurso torpe de aceptación. Pero la felicidad era frágil. Meses después, Alejandro encontró un mensaje ambiguo en el teléfono de Miguel. Confrontó, otra vez. Miguel explicó: era un viejo amigo. Nada más. La desconfianza resurgió, llevando a una pelea feroz. No puedo vivir vigilándote, gritó Alejandro. Miguel replicó: tú no confías porque no te perdonas a ti mismo. Separados temporalmente, reflexionaron. Alejandro en Sevilla, Miguel en Madrid. Pablo medió: el amor requiere riesgo. Alejandro se dio cuenta: su rigidez era una armadura contra el dolor social. Reconciliados, prometieron crecimiento. Pero el daño perduraba. Alejandro luchaba con ansiedad, Miguel con culpa. En una manifestación, vieron parejas felices, envidiándolas. Al final, su historia se convirtió en un testimonio. Compartieron en un podcast LGBT, inspirando a otros. Pero la pregunta permanecía: ¿fue correcto perdonar la traición? ¿O debí dejarlo ir para siempre?